Hola amigas y amigos, tengan todos ustedes buenos días aún. Son las 11:29 acá en Pittsburgh, que no tengo la playa atrás mío porque estoy grabando este video desde otro lugar el día de hoy. Quiero grabarlo antes que sea el mediodía porque tengo que hacer cosas de mi disertación y tengo otras actividades, entonces no quiero dejar de subir mis comentarios, ya que la vida nunca para, las dificultades nunca paran, y en efecto eso hace que siempre uno tenga cosas de las cuales puede comentar. Bien, quisiera anticiparles que este video va a tener algunos vínculos que van a llevarlos a videos previos que yo he subido sobre la situación de la Policía Nacional en Ecuador, y abajo de esos vínculos de declaraciones recientes que ha dado la ministra del Interior, María Paula Romo, en un evento de debate auspiciado, organizado por 4 pelagatos y auspiciado por otras entidades, donde ella hizo declaraciones que de cierta manera ponen sobre la mesa lo que yo ya había comentado, creo que 3 meses antes. Entonces lo voy a hacer para que uno sepan de que estos comentarios no son locos, no son producto de un tipo que no tiene nada que hacer mientras hace su doctorado. Y dos, para que vean que en efecto pueden ser alternativas dignas de explorar a medida que se nos agotan las respuestas tradicionales a problemas cada vez más complejos. Bien, ¿de qué quiero hablar el día de hoy? El día de hoy quisiera abstraerme un poco del diario vivir en Ecuador y mirar la problemática ya a nivel global desde una perspectiva más histórica y estructural de las relaciones internacionales, para examinar recientes declaraciones que hizo nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el embajador José Valencia, durante la reapertura de la Academia Diplomática. Estas declaraciones básicamente fueron que la Academia formará a servidores ecuatorianos para desempeñarse en la diplomacia y que estén orientados hacia promover la resolución de disputas y de conflictos de manera pacífica, nunca jamás por las armas. Bien, porque es que creo que es necesario comentar sobre esto. Porque esto refleja el otro lado del extremo que ha afectado a nuestra diplomacia, a nuestra política exterior. Los últimos 10 años vimos afectaciones del extremo. Para ustedes la izquierda va a estar acá. Espero que la perspectiva de la cámara no afecte eso. Vimos afectaciones más desde la perspectiva de la izquierda, la ideologización de los nuevos diplomáticos que entraban a través del Instituto de Altos Estudios Nacionales para defender una gestión de la política exterior desde objetivos ideológicos de la centroizquierda y la izquierda. Eso llevó a distintos programas, como la adhesión del Ecuador a la UNASUR, que hoy en día se está examinando denunciar al Tratado Constitutivo para salir de la UNASUR. Y eso, en cierta manera, era un rebote que nuestra diplomacia tenía después de haber pasado cerca de 40 años sesgada hacia el lado derecho, por así decirlo. Ahora, el lado derecho en diplomacia no es necesariamente libertad de mercado ni ninguno de los postulados que se consideran por lo general en el espectro político de derecha. En relaciones internacionales, esos postulados son de una naturaleza más liberal, en el sentido de unas relaciones internacionales de orden civil, donde los conflictos y las contiendas se procesen de manera no armada, de manera con diálogo, y lo más importante de todo es que ese lado del espectro ideológico en relaciones internacionales por lo general defiende que la democracia es el mejor camino para la paz, a más países democráticos mayor probabilidad de paz, y que en efecto esa paz puede ser duradera, puede ser eterna. Les sugiero y les voy a poner el vínculo de un tratado que escribió Immanuel Kant, que es el creador, el padre intelectual y filosófico de esta escuela de relaciones internacionales.
Bien, ¿qué es lo que le ha causado esto al Ecuador? En primer lugar, desde que nuestro país nace como República Independiente en 1830, una división dramática entre nuestros dos principales lados que forman la espada que protege al Ecuador. ¿Cuáles son esos dos lados? El sector defensa y el sector diplomático. El Ecuador, si lo vemos de una manera, tiene una espada para defenderse en todo momento. Y esa espada, como toda espada, tiene dos lados. Un lado es la diplomacia, digámosle que es el lado menos afilado, y el otro lado, el más afilado, son las Fuerzas Armadas. Diplomáticos y soldados tienen que hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque los soldados ganan la guerra y los diplomáticos se aseguran que los resultados se materialicen en el tratado. O en su defecto, los diplomáticos ayudan a establecer los objetivos de la guerra y le permiten esos objetivos a los soldados diseñar de mejor manera sus estrategias para luchar esa guerra. Lo veamos de una manera u otra, los diplomáticos y los soldados son dos caras de la misma moneda. El problema es de que desde que nace nuestra república, como nosotros no comprendemos eso, y no conozco a detalles la historia de la diplomacia ecuatoriana, pero lo que sí les puedo decir es que debido a la influencia de pensadores liberales como José Peralta, quien es uno de los íconos más importantes de la diplomacia ecuatoriana, se empieza a formar un legado intelectual que orienta nuestra diplomacia únicamente hacia ese lado liberal, que defiende la solución de conflictos por medios pacíficos y que trata de abstraerse de toda manera de pensar en el problema de usar la fuerza en relaciones internacionales. Después de José Peralta y a través de los turbulentos años de la historia de la República del Ecuador, se va formando un cuerpo de diplomáticos que toman esos postulados y aumentan la separación. De tal forma que cuando Ecuador llega a su etapa moderna, después de la última dictadura militar, y volvemos a la democracia en 1979, nuestro servicio diplomático, nuestro servicio exterior, estaba totalmente desconectado de nuestro sector de defensa. Habían algunos cursos compartidos en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde algunos diplomáticos y algunos generales se sentaban en la misma clase para recibir la misma materia, dialogaban un poco, se conocían algo dentro del ámbito social, pero hasta ahí no más. No es que formábamos soldados que comprendan el problema del empleo de la diplomacia para consolidar objetivos militares o para diseñar objetivos militares, y diplomáticos que comprendiesen el problema del uso de la fuerza en relaciones internacionales, porque ese espectro de liberalismo en relaciones internacionales, ese espectro de derecha en relaciones internacionales, puede sonar muy bonito, puede sonar algo muy bello, que en realidad la democracia te lleve a la paz y más democracias en el mundo hagan de esa paz más duradera. La evidencia estadística, y les voy a poner un artículo de Sebastián Rosato, que ha estudiado este enunciado del liberalismo en relaciones internacionales, no apunta a ese lado. Las estadísticas no apuntan a que más democracia es un mundo más pacífico. No. En realidad lo que las estadísticas apuntan es que la relación entre democracia y paz y la durabilidad de esa paz no es tan clara. No apuntan a que no hay relación, solo que te dicen que la evidencia estadística no es suficiente para explicar que un aumento en democracia lleva un aumento en la paz y ese aumento en la paz se pueda volver autosustentable en el tiempo, como lo proclamó Kant hace casi 200 años, un poco más de 200 años. Entonces, como lo dije, los últimos 10 años fueron un rebote muy corto de un extremo que ya veníamos teniendo desde antes de la era Correa. Y ahora volvemos a rebotar al extremo de derecha con las declaraciones de nuestro querido canciller. Yo no tengo nada contra el canciller, no tengo nada contra nuestro servicio exterior, contra nuestro cuerpo diplomático. Sí les puedo decir que
siento que el Ecuador podría tener diplomáticos mucho más realistas. Una vez le dije al embajador Carrión, en una breve reunión que tuve con él en Washington, dije, bueno, embajador, yo sé que usted piensa más desde el lado del liberalismo en relaciones internacionales. Y me dijo, no, 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 yo soy realista. Yo lo escuché y la reunión no era para hablar sobre escuelas de relaciones internacionales y dónde pertenecía el embajador Carrión, pero dentro de mí dije, no es tanto así, porque si no, el embajador Carrión no nos estaría empujando a este marco de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, que desde el realismo lo podrías criticar muy severamente, pero eso no es el punto del video. El punto del video es de que yo siento que volviendo al tema del video y diciendo por el momento que, aunque yo siento que podríamos tener diplomáticos más realistas, en el realismo es el opuesto de ese espectro liberal y básicamente es el otro lado del espectro que dice, no, la fuerza está presente en relaciones internacionales y tienes que entender el uso de la fuerza en relaciones internacionales para entender las relaciones internacionales. Lo cierto es que con las declaraciones del nuevo canciller, del actual canciller, vuelve el problema a estar sobre la mesa de la separación que hay entre nuestro sector de defensa y nuestro sector diplomático. Bien, ¿por qué es que dije entonces que quería hablar en este video de temas más globales y cómo eso se relaciona a problemáticas del Ecuador como esta, la separación de estos dos sectores muy importantes en la espada que defiende al Ecuador? Uno de los problemas más severos que hay en relaciones internacionales es que, a diferencia de otros problemas, en ciencias naturales sobre todo, es muy difícil diseñar leyes determinísticas, leyes que tengan la regularidad y frecuencia suficiente como para volverlas axiomas que nos pueden decir cuando pasa X hay una reacción Y. Este problema está mucho más presente a la hora de entender cuáles son las dinámicas que llevan a que el sistema internacional experimente lo que se conoce como una guerra sistémica. ¿Qué es una guerra sistémica? Simplemente una guerra entre las mayores potencias. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, las guerras mundiales no fueron las primeras guerras mundiales. Si pensamos en términos de quiénes forman los actores más importantes de los sistemas internacionales en todo momento, antes de la Primera Guerra Mundial fue la Guerra de Crimea, antes de la guerra, antes de la Primera Guerra Mundial en realidad fueron las guerras de unificación alemana, antes de eso, casi paralelo a eso y un poco antes de eso fue la Guerra de Crimea, antes de eso fueron las guerras napoleónicas, si ven que si vamos más atrás en el tiempo, y mientras más atrás vamos en el tiempo, más eurocéntricos son los principales actores del sistema, las mayores potencias del mundo, vemos que esas guerras ya han existido. Solo que no hay suficiente evidencia estadística para decir estos factores X, Y, Z son los que han llevado al inicio de esas guerras. Y peor aún, no sabemos cuáles son los factores a ciencia cierta que determinan su duración, su intensidad y su terminación. Y ahí ese es el pan y mantequilla de las relaciones internacionales. Eso es lo que yo estudio, básicamente. Bueno, yo estudio cosas un poco menos estructurales. Yo estudio cómo los ejércitos pueden combatir mejor en operaciones convencionales y cuál es el rol de la cultura organizacional en eso. Pero ese es el pan y mantequilla de las relaciones internacionales, de los estudios de seguridad, de cierta ala de las ciencias económicas, de la sociología, de la antropología. Entonces, el día de hoy, cuando yo oigo esas declaraciones del canciller, yo me tengo que rascar un poco la cabeza, pasarme así la mano en la barba y decir, chuta madre, ¿cuándo es que lo vamos a poder entender? ¿A qué me refiero? Por más de que queramos ocultar el dedo, ocultar el sol con nuestro dedo índice o con nuestro dedo gordo, la guerra siempre va a estar ahí.
no es de que tienes que formar diplomáticos para defender la solución de conflictos solo por la vía pacífica, nunca por la fuerza. Eso puede sonar una bonita declaración de barricada, solo que tienes un terno y eres un diplomático y lo estás haciendo en un entorno muy civilizado con gente muy culta, pero sigue siendo una declaración de barricada. ¿Por qué? Porque estás haciéndote la vista gorda de que las guerras siempre van a estar allí y que el rol de los diplomáticos es estar presente en el descenso de la guerra, durante la lucha de la guerra, y hacerse cargo y asegurarse de que su país salga bien parado de esa guerra. Y aunque tu país no esté luchando esa guerra, los países y los diplomáticos de esos países que no son partes de esa guerra, les toca buscar oportunidades o evitar efectos colaterales negativos de esas guerras. En todas estas guerras sistémicas de las cuales yo hablé, si no eras parte de ese conflicto, igual tenías que lidiar con los efectos colaterales. Las colonias tuvieron que lidiar con los efectos colaterales de la Guerra de los 7 años. Oh sorpresa, es parte de esos efectos colaterales. Bueno, la Guerra de los 7 años, no sé si es la guerra la franco-británica, que es la que lleva a que las colonias que forman actualmente Estados Unidos, tengan que aportar el personal y los medios para luchar esa guerra, y luego el Reino Unido les impone una nueva tarifa arancelaria y un nuevo impuesto para pagar por esa guerra, y la gente que luchó por el Reino Unido se cabrea por ese impuesto que hubo que pagar por esa guerra. La guerra, ellos eran colonia y no tienen por qué es que tienen que pagar ese impuesto, peor aún, porque lo tenemos que pagar sin tener representación parlamentaria. Luego se alborotan, se rebelan y, oh sorpresa, nacen los Estados Unidos. Siempre hay efectos colaterales y aunque tu país no esté luchando esa guerra, te toca lidiar con ellos, ¿ya? Esa es la tarea de los diplomáticos, y para que los diplomáticos puedan desempeñarse en esa tarea, les toca entender el uso de la fuerza. Y para que puedan entender el uso de la fuerza, tienen que entender el problema de resolver conflictos por la fuerza. ¿Cómo se resuelven? O sea, no hay que hacer un tabú intelectual y profesional de esto. Y eso es lo que ha hecho el Ecuador por toda su historia republicana. La situación global el día de hoy es muy inestable, es muy incierta. Yo no soy quien para en este video lanzarme una declaración de barricada y decir esto va a pasar. Es probable que pase. Por una cuestión de humildad intelectual y personal, yo no puedo hacer eso. Lo que sí puedo decirles es algo que quizás sea más importante. Yo he estudiado de una manera muy detallada, quizás más detallada de lo que lo ha estudiado inclusive nuestro iluminado Freddy Rivera, director del programa de Relaciones Internacionales de la Flaxo, el inicio, los factores que llevaron el inicio, la lucha y la terminación de todas estas guerras sistémicas. Ese es mi pan y mantequilla. ¿Será prepotente y egocéntrico decir eso? Creo que no, porque después de lo que pasé en mis exámenes comprensivos, creo que me he ganado el derecho de decir que en este punto en concreto quizás sé tanto o un poquito más de lo que sabe nuestro iluminado Freddy Rivera, y lo uso solo como un ejemplo. Yo respeto mucho el trabajo del profesor Rivera, creo que hace una investigación muy necesaria para el país, estoy en desacuerdo con él en unas cosas, de acuerdo con él en otras cosas, pero lo uso como un referente, como para decirles que creo que tengo derecho profesional y la responsabilidad profesional de decirles que lo que he estudiado estas guerras, y si no les puedo decir que algo va a pasar, lo que sí les puedo decir es que siempre antes de estas guerras han habido dos factores que yo no es que digo que están asociados con su inicio, pero siempre han estado ahí. Primero, inestabilidad entre las mayores potencias. Y esa inestabilidad no es que estuvo ahí 2, 3 años antes. Esa inestabilidad se vino cociendo quizás por 2 o 3 décadas. 2 o 3 décadas solucionaste los conflictos de manera pacífica, pero las soluciones nunca fueron perfectas. Y esa es la naturaleza de las soluciones políticas. Alguien tiene que ceder.
o los dos lados tienen que ceder. El problema es que después de 3 décadas o 2 décadas cediendo, la gente se encabrona. Y el costo de las concesiones crece. Y llega un punto en que dice, ok, basta. Ya, hasta aquí vamos a solucionar esto de una vez por todas. Ese ha sido el primer factor. Inestabilidad. Pero es una inestabilidad que no es evidente, que es tras bastidores, que los ciudadanos comunes no pueden ver muy directamente. Quizás hoy en día es distinto por el acceso masivo de los medios a estas problemáticas, porque pueden hablar con los actores son más transparentes, las instituciones son más transparentes. El otro factor que ha estado allí, siempre presente, es complacencia. ¿Y a qué significa esto? Complacencia significa, y esto lo pueden ver más cuando estudian los discursos y las correspondencias políticas antes de la Primera Guerra Mundial. Los actores a cargo de las políticas exteriores y de las políticas de defensa y las estrategias militares siempre han tenido una certeza muy grande de que van a poder evitar la guerra. ¿Y cómo la van a poder evitar? Usando el diálogo, que van a poder mediar el conflicto. Y llega un momento en el cual alguien empieza a apostar contra eso, se aprovecha de la complacencia, la gente se da cuenta muy tarde, se alborota y empiezan a reaccionar. Y eso empieza a empujar a todo el mundo hacia un modo de crisis. Y eventualmente el modo crea un choque. Primera Guerra Mundial, los ejércitos alemanes marchan hacia los Países Bajos. Entonces, complacencia, inestabilidad. Eso es lo que les puedo decir. ¿Quiere decir eso que va a haber guerra mundial próximamente? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Y si se la puede evitar, en efecto, la última guerra mundial, y no hubieron armas nucleares, solo en víctimas militares. La última guerra mundial bien pudo haber producido entre 10 a 30 millones de víctimas militares. De esas, las fatalidades quizás bordearon el 80%. Solo en la Unión Soviética, hoy en día aún no se puede contar con exactitud cuántas muertes hubieron, ni siquiera víctimas, muertes. Si quieren saber cuál es el estimado de muertes que solo la Unión Soviética tuvo que afrontar entre civiles y militares en la última guerra mundial, se pone la cifra entre 20 a 40 millones de víctimas letales. Y les voy a poner la cifra en el video. Podría estar equivocándome un poco, pero creo que es entre 20 y 40. Son mortales, así que si me equivoco y la podemos evitar eternamente, perfecto. Pero lastimosamente, como lo he estudiado, lo que les puedo decir es que siempre vienen. La guerra es como un cobrador de impuestos. ¿Puedes tú saber qué día del año va a venir el cobrador de impuestos? Puede venir en cualquier hora de ese día. No sabes en qué hora, pero el que viene, viene. Tarde o temprano en el día, pero viene. ¿Y eso por qué? Lastimosamente porque la guerra y la paz están asociadas. No puedes tener paz sin guerra, no puedes tener guerra sin paz. Y eso el budismo lo explica de mejor manera. En esta vida los contrastes son necesarios porque es lo que permite diferenciar los estados. Hay muerte para que haya vida, hay vida para que haya muerte. No puedes tener vida sin que haya muerte porque si no, no sabrías lo que es vida. Pero si lo queremos ver de una perspectiva menos esotérica, las personas cambian. Un día están cansadas, necesitan descanso, no pueden luchar guerras. Otro día tienen vitalidad y tienen objetivos que ya no se pueden alcanzar por la mediación de conflictos y hay que usar la fuerza. Entonces ese es el problema que está sobre la mesa hoy en día con las declaraciones que ha dado nuestro canciller. Pase lo que pase, Baruch Hashem no pase, pero pase lo que pase. ¿Qué le va a pasar al Ecuador si es que forma un cuerpo de diplomáticos que no puede entender el factor principal del campo de relaciones internacionales, que es el uso de la fuerza para solucionar conflictos? O sea, los últimos 10 años tuvimos
diplomáticos que no fueron tan buenos por su ideologización hacia el lado izquierdo. Sigo esperando que cuando ustedes vean este video, este lado vaya a ser izquierdo, quizás no lo va a ser, mis disculpas. Me equivoco con las perspectivas de las cámaras. Pero para solucionar eso, terminamos yéndonos al otro extremo que hemos tenido tradicionalmente en la sociedad republicana, que es el lado derecho. ¿Cuál es la solución? Un simple y sencillo balance. Nadie dice que tenemos que formar diplomáticos para comandar la primera división del ejército Shiris acantonada en Quito. Esa es la tarea de general de división a cargo de esa primera división. Lo que estoy diciendo es que nuestros diplomáticos tienen que entender intelectual y profesionalmente el problema del uso de la fuerza en relaciones internacionales. Nada más. Lo que estoy diciendo es que cuando estás inaugurando la academia diplomática digas formar profesionales que puedan entender la resolución de conflictos por la paz o por la fuerza, punto, nada más. Esos profesionales no van a estar, esos diplomáticos no van a estar matando gente solo por entender la solución de conflictos por la fuerza. Simplemente va a ser entender cuál va a ser su tarea a la hora de que su país descienda una guerra, luche una guerra y termine una guerra, o a la hora que su país tenga que lidiar con los efectos colaterales de las guerras que los grandes luchen entre ellos, nada más. Con eso voy a cerrar el video el día de hoy. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días.